noche. Hoy 30 de marzo del 2020 tenemos una oportunidad más de impartir palabra. Aquí estamos en mi casa con mis hijos, mi yerno, dando palabra. Yo sé que allá en su casa van a escuchar palabra. Yo bendigo esa red que Dios nos ha dado la oportunidad de tener, ¿verdad? Para poder impartir la palabra. La palabra nos dice que en todo momento debemos de buscar al Señor. Y si está pasando esto en estos días de ese virus, porque Dios quiere que nosotros siempre busquemos al Señor, aún dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestro hogar, ¿verdad? Somos dichosos porque en nuestro hogar es muy importante que nosotros demos la palabra, que nuestros hijos oigan la palabra, ¿verdad? Entonces, Dios me ha dado esta oportunidad de impartir esta palabra. Voy a leer allá en Hebreos 5:5. Mi tema de hoy es obediencia a través del padecimiento. Aleluya. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Vamos a leer del 5 al 9. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote como siempre, según el orden del Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos a leer el 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden del Melquisedec. Aquí la palabra nos enseña en Hebreos 5:1. Así tampoco Cristo se glorificó. Jesucristo vino a esta tierra, pero aún estando en esta tierra, Él hubiese podido glorificarse, porque Él sabía que Él era el Hijo de Dios, tenía poder para hacerlo, pero Él no lo hizo. Y Dios le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire cómo Jesucristo nos enseña en esta tarde. Yo le doy gracias al Señor porque aún estando, ¿verdad?, aquí en nuestra casa, sigo dando esta palabra de bendición, porque palabra que nos ayuda día tras día a buscar al Señor. Dice que Jesucristo, dice, con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mire cuánto Jesucristo tuvo temor, cuánto Jesucristo dice que hubieron lágrimas en Él. Él padeció por nosotros, Él tuvo dolor, Él rogó, dice, porque sabía que el Dios Padre lo iba a librar de la muerte. Aquí su palabra nos enseña que con temor reverente. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo tuvo ese temor al Padre. Él sabía que no estaba solo. Hoy te dice el Señor, pueblo amado, que no estás solo. Jesucristo está contigo. ¿Por qué dudas? ¿Por qué hay miedo en ti? Dice el Señor. Si el Señor nos enseña la palabra que con súplicas, clamor y lágrimas, Él podía librar de la muerte. Él sabía quién podía librarnos de la muerte. Fue oído a causa de su temor, dice el Señor.
Si nosotros venimos a Jesucristo sabiendo que Él nos va a librar, sabiendo que Él nos va a salvar de la adversidad, de la enfermedad, de tanta cosa que nos acongoja en este mundo, lo creemos en nuestro corazón y Dios y Jesucristo, Él nos premia por temerle a Él, dándonos su cobertura. Dice el Salmo 91, dice su palabra 1, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Miren, Jesucristo fue con ese temor reverente. Y dice el 8, y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. Miren cómo Jesucristo, estando en esta tierra, vino a obedecer. Él vino a obedecer. Él aprendió la obediencia, dice, aún Él siendo Dios. ¿Qué nos da a entender esta palabra? ¿Por qué nosotros no ser obedientes con el Padre? Porque Él quiere que nosotros vayamos al Hijo primeramente para ir al Padre. Él obedeció estando aquí, mire, y por esa obediencia Él tuvo galardón para estar a diestra de Dios Padre. Dice la palabra, y habiendo sido perfeccionado a base del dolor, a base de las súplicas, de las lágrimas, Él fue perfeccionado, a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. A ser ese autor de la salvación para todos aquellos que le obedecen, dice su palabra. Él nos está diciendo que es necesario que hoy en el año 2020 nosotros vengamos a obedecerle más, a estar en su poder, en la paciencia que Él tiene, en el gozo, la alabanza. En estos días de adversidad, de enfermedad, de crisis, nosotros aprendamos a obedecerle, buscar más de Él, buscar de su presencia, porque dice que es el autor de la eterna salvación. ¿Qué salvación? La que el mundo no nos da, sino Jesucristo vino a morir en esa cruz del Calvario para dar la salvación a usted y a mí. El Señor nos dice que a base de la obediencia, vamos a entrar a tener amor. En el otro tema que yo daba ayer, antier, decía el verdadero amor. ¿Cómo vamos a obtener ese amor? ¿Será que desobedeciéndole? La palabra nos dice aquí que es el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Para aquel que no le obedece, no hay salvación en él, no hay amor, no hay fe, no hay esperanza, porque yo doy la paz, dice el Señor, la que el mundo no la da, dice el Señor. Hoy quiere el Señor, pueblo amado, amigo mío, amiga, que el Señor quiere que tú tengas obediencia en tu corazón. Esa obediencia que Él nos pide, porque Él es el autor de la eterna salvación. Él te va a dar esa salvación bendita. Y dice que fue declarado por Dios sumo sacerdote. Mira cómo Jesucristo no se glorificó Él solo, sino por Dios el Padre. Él vino a ser ahí nombrado como sumo sacerdote. Aleluya. La perfección, creemos que Él da la perfección porque Él se perfeccionó. La perfección, Hebreos 5:12 nos dice, aleluya, gloria a Dios, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mira esa palabra tan hermosa. Esa palabra dice imitadores de aquellos que
por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esas promesas lindas que Jesucristo tiene en nuestra vida. Aquellos que buscaron al Señor. Mira, el apóstol Pablo fue un hombre que mató con sus manos. Dice que él suicidó al pueblo judío, al cristiano, porque Pablo no era de la casa de Dios. Pablo no era de primero, él no era, era conocedor de la ley, pero él anduvo persiguiendo a todos los cristianos. Y él apedreó a Felipe, lo mató. Pero Pablo nos dice que es necesario que nosotros seamos imitadores de aquellos que con fe llegaron al Señor, porque vamos a heredar una vida eterna. Aleluya. 14 nos dice, gloria a Dios, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Mira la palabra, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, dice el Señor. Él es el Dios poderoso, Él no miente, dice su palabra. Aleluya. Vamos a leerse Hebreos 6, aleluya, gloria a Dios. 15, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Mira qué paciencia tuvo el Señor, gloria a Dios. Vamos a leer Hebreos ahí mismo 6, gloria a Dios, 8. Pero la que produce espinos y abrojos es revocada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada, dice su palabra. Gloria a Dios. La palabra nos enseña que nosotros debemos de conocer a Jesucristo como nuestro único y salvador, porque es muy necesario. Mira lo que dice aquí. Vamos a leer la advertencia de la apostasía. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, las palabras de Dios, si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya no más, dice el Señor, ya no más leche, porque tenemos que madurar en su palabra. Tenemos que madurar porque es necesario que nosotros ya tengamos esa maduración de la palabra, del Espíritu Santo. No siempre vamos a estar en una silla congojados, que siempre vamos a estar oyendo palabra. Ya los rudimentos pasaron, dice el Señor. Ya el viejo hombre, la vieja mujer, ya no, dice el Señor. Es necesidad de ese alimento sólido, ese alimento puro que Jesucristo nos da. Dice el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque aún es un niño. La palabra nos dice que nosotros debemos madurar, porque ya no es tiempo que nosotros seamos como un niño. ¿Qué nos da a entender ahí la palabra? Que nosotros nos pongamos sobre nuestros pies en esa roca de salvación que es Cristo Jesús. Aquí estoy con mi familia impartiendo esa palabra. Esta palabra yo sé que a mis hijos ahí está en su corazón y les he enseñado lo que es la fe en Cristo. Hoy te dice el Señor que si tienes ese momento ahorita en tu casa, que es tiempo que tú te levantes, que tú edifiques tu casa, tu familia. Es tiempo, dice el Señor, pueblo de Dios, que tú vengas a edificar tu casa, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Porque no es necesario, dice la palabra, que nosotros vayamos al camino a decir, ¿verdad?, palabras grandes que nos oigan todos. No es necesario.
Lo necesario es que nosotros seamos luz en nuestra casa y después vayamos allá a los caminos a decirle a aquel hombre, mujer, que el Señor lo ama. Pero es necesario que nosotros empecemos de aquí, dice el Señor, porque ya no más leche, ya no más como un niño, sino que maduremos en la palabra, que maduremos en esta palabra preciosa. Aquí el 6.1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la vieja doctrina de Cristo, vamos adelante de la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de otros muertos de la fe en Dios. Mire cómo el Señor nos habla, que ya no más lo pasado, si nosotros vayamos a Cristo Jesús, porque Él nos da del arrepentimiento de obras muertas, no quiere el Señor, sino las obras en fe en Dios, dice su palabra. Aquí en la palabra nos dice que es necesario que nos llenemos de esa fe en Cristo. ¿Cómo vamos a obtener ese amor puro y verdadero? A base de la obediencia, porque si nosotros no tenemos obediencia en Cristo Jesús, no vamos a poder tener ese amor puro y verdadero que es Cristo. Él fue a esa cruz del Calvario a morir por toda esta humanidad. Por todos Él murió. Pero lamentablemente el ser humano se ha congojado a otras cosas. Cuando hace un año el volcán salió, porque yo perdí familia en el volcán, todos lloraban, todos gemían. Pero cuando terminó la devastación del volcán, algunos buscaron a Cristo y hoy en día están buscando, y otros ya no, se olvidaron de Él. Hoy te dice el Señor que es necesario que tú madures en Cristo, que ya no vayas a esos rudimentos del pasado, sino vengas a Cristo. El Señor te habla en esta tarde. Dice aquí el 6.4: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. La palabra está hablando que aquellos que buscaron, ahí dice, el don celestial, es necesario que se levanten, porque Dios y los poderes del siglo venidero están por venir. El Espíritu Santo está bautizando. El Espíritu Santo está bautizando a aquel que es obediente. Aquel que es desobediente, el Señor no está con él. Vamos a leer, aleluya, gloria a Dios, San Juan 6:10, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor, aleluya. San Juan 6:10 dice la palabra. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Yo me gozo en el Señor porque podemos impartir la palabra por medio de las redes. 6:10, gloria a Dios. Dice la palabra. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Mire qué poder tan grande. Cuando Él hablaba, las personas ahí estaban. Mire que Jesucristo anduvo en este mundo, y hasta hoy día hay conocedores en Cristo. Son bastantes, pero el Señor te está hablando que es necesario que tú tomes esa comida sólida, dice el Señor. Aleluya. San Juan 6:10, gloria a Dios.
Ahí está la palabra. Dice la palabra Hebreos 9:28. Vamos a regresar a Hebreos 9:28. Gloria a Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mira esta palabra, preciosa. Así también Cristo fue ofrecido, dice, una vez para llevar los pecados. Una vez el Señor estuvo en esa cruz del Calvario con tanta cosa en su corazón, pero Él estuvo ahí, dice su palabra, para llevar los pecados de la humanidad, de muchos, dice, y aparecerá por segunda vez, dice, a salvar a los que le esperan. Te hago esa pregunta. ¿Tú le estás esperando al Cristo de poder? Es necesario que tú vengas a la obediencia. Cuando tú entras a la obediencia, el Señor te viene a bautizar de ese poder glorioso del Espíritu Santo. Cuando tú entras al Espíritu Santo, Dios te viene a tomar y para darte ese amor poderoso, lindo que Él tiene. Ese poder tan precioso que Él tiene. Podrás tener enfermedad, podrás tener problemas, podrás tener aflicciones en este mundo, pero sabes una cosa, Él no te va a dejar. Él va a estar ahí contigo. Por eso Él te está hablando que Él vendrá por segunda vez, si es necesario que tú te pongas en esa obediencia de Cristo. Dice, aleluya, según de Pedro 3:10, gloria a Dios. Según de Pedro 3:10, aleluya. Gloria a Dios. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. ¿Te das cuenta que el día del Señor vendrá? Dice el Señor. Es necesario que nos pongamos en obediencia. Tanto tú, pueblo de Dios, y aquel que no tiene a Dios. Yo te hablo en esta noche que tú vengas a la obediencia de Cristo, porque dice que todo será quemado, dice su palabra. Ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, dice. Mira cómo habla la palabra. La palabra nos enseña lo que ha de venir. Hoy el Señor quiere darte ese poder venidero, ese poder lindo. Vamos a leer 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira esta palabra tan preciosa. La maldad ha aumentado en este día, en este siglo. La ciencia ha aumentado. Así como ha aumentado la ciencia, ha aumentado la maldad. Pero sabes una cosa, dice aquí, el Señor no retarda su promesa. Él va a venir un día. El principio de dolores se ha llegado. Según algunos la tienen por tardanza. Mucha gente se ha quedado medio camino. Mucha gente se ha conformado a un pueblo de Dios. Se ha conformado ya no buscarle. Pero hoy te está hablando el Señor, que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mira qué paciente es.
Él tiene una paciencia tan grande. ¿Y sabes por qué? Porque Él quiere que tú te arrepientas. Él quiere que tú vengas a los pies de Cristo. Aún estando en el Evangelio hay mucha gente que no le ha creído de verdaderamente. Aquí dice su palabra, no queriendo que nadie se pierda, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mira cómo nos habla esta palabra. Él quiere que todos nosotros procedamos a ese arrepentimiento. Pero sabes, Él quiere que tú obedezcas. Él quiere que todos nosotros le obedezcamos lo que Él dice. Que busquemos más de su presencia. Que busquemos más de Él. Porque el que conoce al Hijo conoce al Padre. Y el que conoce al Padre conoce al Hijo, dice su palabra. Aleluya. Ahora vamos pues allá 1 Corintios 11, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Hubo un hombre lleno de fe, que aún él estando en la cárcel, él se gozaba en la alabanza. Aún estando en la tribulación, en aflicción, él se gozaba en el Dios poderoso. Y él decía que él era libre. Hoy, pueblo de Dios, si tú eres libre, hoy te hacemos esa pregunta. Tú tienes esa fe ferviente en tu corazón como este hombre. Este hombre nos dejó este ejemplo aquí en 1 Corintios 11:1 y dijo: sé imitadores de mí, dijo Pablo, así como yo de Cristo. Mira cómo Pablo habló. Sé pues imitadores de mí, como yo de Cristo, dijo Pablo. Hoy te habla el Señor. ¿Eres tú imitador de Cristo? ¿Por qué le tienes miedo a la enfermedad? ¿Por qué imitas lo que otros hacen en este mundo? ¿Por qué, dice el Señor? Tú que eres diácono, tú que das profecía en la iglesia, tú que hablas de Cristo, es tiempo, el Señor te está hablando. ¿Cómo está tu corazón? Tú, mi amado hermano, hermana, ¿cómo está tu corazón? Aquí dijo Pablo: sé imitador de mí, así como yo de Cristo, dijo Pablo. Fue un hombre tomado en fe. Fue un hombre que tuvo errores. Porque Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para el que quiere, dijo Pablo. Hoy te hace esa pregunta el Señor. Hoy te hace esa pregunta. Tú eres imitador de Cristo. Tú eres imitador de ese Cristo de poder. Porque nosotros, como hijos de Dios, dice su palabra, que debemos imitarle a Él. Aleluya. Sé pues imitadores de Cristo, dijo el Señor, como Él obedeció. Aún estando en esta tierra, Él obedeció y dijo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mira a Jesucristo, que fue un hombre intachable. Hubo aflicción, pero sin pecado. Hubo tristeza, pero sin pecado. Hubo lamento, pero sin pecado. Porque Él vino a tomar el lugar de un hombre, pero sin pecado. Llevó tristeza, llevó tribulación, carga, pero sin pecado. Hoy te dice el Señor que es necesario que tanto tú y yo aprendamos la obediencia. Buscar al Señor como Él quiere. Tal vez no lo vamos a hacer perfecto, porque Él es el
vamos a hacer la lucha. San Juan 1:7 nos dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en Él, le dio la potestad de ser sus hijos. Imagínate esa potestad de imitarle, aquel Cristo de poder, aquel Cristo que anduvo en esta tierra con tanta paciencia y amor, con tanta bondad. El Señor quiere que tú vengas a obtener todas esas virtudes, tanto tú y yo. Hoy te dice el Señor que vengas a los pies de Cristo, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mira qué palabra tan preciosa. Esta palabra de poder, habiendo sido perfeccionado en el dolor, en el tormento, en la aflicción, en la prueba, Jesucristo fue perfeccionado por darte amor a ti y a mí. Hoy el Señor te habla, pueblo amado, que te levantes en el nombre de Jesucristo. Da palabra de bendición, de edificación, porque somos el templo y morada del Espíritu Santo, dice su palabra. Y dice Pablo: no me avergüenzo del poder de Cristo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para el que cree. Mira qué palabra tan preciosa. Esta palabra es de poder. Esta palabra medítala ahí en tu casa, pueblo amado. Ahí, adulto, amigo, amiga, joven, jovencita. No sé en qué problemas te has metido. ¿Por qué huyes? Dice el Señor. Esta palabra es para ti. Esta palabra te va a edificar. Esta palabra te va a dar vida eterna. Porque a base de la obediencia que tú tengas, Él va a estar contigo y nunca te va a dejar. Él va a estar ahí, porque no te desampararé, dice el Señor. Él va a estar ahí. Hoy te decimos que el Señor quiere que tú vengas a los pies de Cristo. Aleluya. Dice Hebreos 15. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcas vuestro corazón, dice el Señor. Aleluya. Como en la provocación, no provoques al Señor, no endurezcas tu corazón. El Señor te dice que abres tu corazón al Todopoderoso. Abre ese corazón que está congojado, ese corazón que está lleno de tanta cosa. Hoy te dice el Señor: no endurezcas tu corazón. Abre ese corazón al Señor. Si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcáis vosotros vuestros corazones. Ahí está el Señor hablando. Ahí está el Señor diciendo: si oyeres hoy mi voz, hoy estás con vida, hoy tienes la oportunidad de poder venir a los pies de Cristo. Mañana no lo sabemos. Mañana no sabemos qué va a pasar. Hoy es tiempo de venir al camino de Cristo, a los pies de Cristo. Por eso Él te dice en Hebreos 3:15: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. No provoques al Todopoderoso. Abre ese corazón. Él quiere entrar contigo. Él quiere mostrarte ese amor. Él quiere mostrarte esa paciencia. Él quiere mostrarte esa paciencia. Él quiere darte el Espíritu Santo para que tú camines en este mundo y no tengas miedo de nada.
que aún espinas, serpientes subieran en tu camino, el Señor va a ir contigo, porque Él te ama, Él te salva, Él te quiere. Él no quiere que tú mueras sin Él, sino Él quiere que tú te levantes con Él. Y si murieses, pues ya irías con Él, porque no somos de este mundo eterno. Hoy estamos, mañana no sabemos. Hoy te dice el Señor que es necesario que tú abras ese corazón para la obediencia. Ya no te acongojes a la desobediencia. Deja el pecado, deja la mala junta. ¿Cuánto hombre y mujer se ha perdido por la mala junta? Hoy te dice el Señor que abras tu corazón para Él, que entres a la obediencia de Cristo, porque Jesucristo te da esta palabra de poder, donde Él botó esas lágrimas, donde Él estuvo afligido, donde Él estuvo atormentado. Pero sabes una cosa, Él sabía quién lo iba a librar, el Padre. Y Él no fue a hacer las cosas Él mismo. Ya no hagas las cosas a tu propia voluntad. El Señor quiere que tú le busques. El Señor quiere que tú pongas la obediencia hacia Él. Porque aquí dice, aunque era hijo, Él aprendió la obediencia. Es necesario que tú aprendas la obediencia. Él nos está hablando tanto a mí y a ti. Él nos dice que día a día aprendamos esa obediencia en Cristo, porque Él viene a darnos esa salvación eterna. Aleluya. Te voy a leer una parte donde dice su palabra. Gloria a Dios. Que hace varios años, tal vez estábamos en el 725, cuando un profeta vino a dar palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Allá en el profeta, gloria a Dios, Sofonías. Aquí está, gloria a Dios. Esta palabra es de poder. La palabra dice en Sofonías: extenderé mi mano sobre, Sofonías 1:4, extenderé mi mano sobre Judá, dice, sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartaron en pos de Jehová. Mira esta palabra. Y a los que no consultaron a Jehová ni le buscaron. Aleluya. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cerca. Imagínate, Sofonías en el año 725, él dio esa profecía, que el día del Señor está cerca. Y estamos en 2020. Él nos sigue hablando que nos preparemos. Prepárate, oh pueblo amado, amigo, amiga, prepárate. Venga la obediencia de Cristo. Aleluya. Sofonías 2 nos dice: congregaos y meditados, nación sin pudor. Congregaos, dice su palabra. Congrégate en una iglesia. Busca al Señor. Aquí nos dice Sofonías 2:2. Antes que tenga el efecto, el decreto y el día que se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová y todos los humildes de la tierra, los que pusieron por obra su juicio, buscad juicio, buscó justicia, buscó mansedumbre, quizás seréis guardados. Mira la palabra. Pueblo amado, el Señor te habla que por su pueblo amado el Señor va a venir primero.
quizás seréis guardados. ¿Cómo está tu corazón en la obediencia? Es necesario que te pongas en la obediencia del Todopoderoso, porque la palabra nos dice: aquellos que buscaron su justicia, buscaron juicio, buscaron mansedumbre, quizás seréis guardados. No te confíes que por tener un liderazgo en la iglesia, no te confíes que por tener un puesto en la iglesia, tú vas a ser salvo. Levántate, predica la palabra en obediencia. La palabra nos dice que Jesucristo vino a padecer aflicción, pero Él aprendió la obediencia. Y Él dijo allá en San Mateo 26:36: pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. Mira qué ejemplo tan lindo Jesucristo, nuestro Dios intachable, nuestro Dios viviente, nos dijo: que no haga yo mi voluntad, dijo Jesús, sino la del Padre. Y Él le dio esta oportunidad tan linda, porque Él fue obediente hasta la muerte. Él tuvo poder para deshacer y consumir a todos, pero Él no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque aún estando en esa cruz del Calvario, crucificado, Él te amaba a ti y a mí. Y hoy quiere que tú vengas a esa obediencia linda. Hoy quiere el Señor que tú pongas tu corazón en obediencia. Oh, vamos a orar. Gracias, Padre. Te damos gracias por esta oportunidad tan linda que me das, Señor, de poder impartir la palabra aquí en mi casa, Padre. A mis hijos, Padre, yo bendigo esas redes en el nombre de Jesús. A cada uno por nombre, aquellos que van a poder ver esta prédica, Padre, que con unción, Señor, tú rompas toda cadena y tú entres a esos corazones donde la obediencia no ha estado. Pero ahora, Señor, tú pones obediencia en sus corazones para que ellos te busquen, Señor, y pasará este tormento y buscarán de ti, Señor Jesús. Declaramos restauradas esas vidas, papá. Declaramos restaurados, Señor, aquellos países donde ese virus está matando gente, Señor, cada minuto, cada instante. Oh, ten misericordia, Jesús. Ayuda, Padre, a cada presidente, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, y tú pones al hombre y tú quitas al hombre. Pero tú, Señor, tienes misericordia, Cristo. Y sabemos que tú vas a hacer obras, Señor, en esas redes, papá. Gracias, Padre, por la vida, Señor Jesús, de aquellos, Señor, mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús declaramos bendiciones, Cristo. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Gracias. Amén, Señor, y amén. Gracias, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Yo soy... Aleluya. Gloria a Dios.